Y platicaba con alguien el día de ayer y le hablaba de cómo Dios ha sido fiel durante todo este 2017 de una manera muy especial, muy única, muy importante. Durante todo este presente año hemos podido ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas en todos sentidos. Y Él es digno, Él es merecedor de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestra humildad delante de Él, de nuestra rendición delante de Él, y damos muchas gracias por eso. El día de ayer, como familia, con algunos amigos conocidos, pudimos celebrar la boda, la unión de dos vidas muy preciadas, de Jonás y de Mariana, que es mi hermano menor. Y toda la semana estuve tan chippy, ¿no? Recordaba a mi hermanito que Jonás tiene un testimonio que espero un día lo pueda platicar y que pueda también predicar, testificar de cómo él libró todas esas cosas que lo aprisionaban. Él no podía tomar decisiones solo. Él tenía en su cuerpo reacciones alérgicas ante la ansiedad, ante el estrés. Él callaba todos sus sentimientos, sus emociones, y tú lo ves ahorita un chico alegre, risueño, que bromea, que va, que viene, que toma un micrófono, que habla en público. Pero en aquel tiempo él no tenía una propia voz. No se le conoció otra novia, no se le conoció nada más. Ayer él me platicaba cómo él dice que yo lo motivé a salir con Mariana, que yo le decía, mira, está bonita y está soltera y tú también, y está flaquita y tú también, entonces salgan, vayan a algún lugar, una nieve. ¿Quién va a la nieve en una cita hoy en día, verdad? Ahorita no hacen eso. No, digo los chavitos. Y bueno, yo le dice que yo le animé a eso. Y bueno, verlo ayer próspero, pagando sus gastos, planeando cosas, desarrollando otras, graduado de la universidad como un licenciado en gestión empresarial. Pues bueno, es una alegría para todos. Y el día de ayer, pues mis papás, nuestros pastores fundadores, apóstoles, se graduaron porque ya van a vivir solos, ya no hay hijos en la casa. Entonces ayer me estaban platicando de cómo se van a ir unos meses al extranjero y van a empezar a abrir a Redime en diferentes países. Van a estar abriendo Redime en diferentes países y haciendo una labor por diferentes lugares del continente. Y bueno, vemos como una nueva etapa surgir, vemos como algo nuevo estar sucediendo y cosas nuevas. Se cumple la palabra profética en la congregación de estos 3 meses. Terminamos este mes nuestra temporada de cosas nuevas. Alguien dígale gracias, Jesús, por las cosas nuevas que me das, que me permites tener y hacer. En mi vida es igual. En el momento en el que el apóstol toma una función diferente, me toca tomar las riendas administrativas y operativas de nuestras oficinas nacionales, en donde tenemos un consejo ejecutivo nacional, en donde tenemos 450 iglesias en el país, en donde ahora soy responsable de su administración y operación. Y todo la nueva etapa, la transición en la que estamos, pues Dios es fiel, Dios es buenísimo. Yo veo personas abriendo negocios, otras cumpliendo sus planes y proyectos, otras teniendo hijos, otras más teniendo hijos y otras más teniendo hijos. Y yo digo, estamos multiplicándonos y fructificando. Eso es bueno. Ponle la mano a la persona que está a tu lado y dile que el Señor te bendiga en todo lo que hagas, en todo lo que eres, en todo lo que emprendas. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero recordarte que estamos a unos días, a una semana y media de Aposento Alto Internacional 2017. Y va a ser lindo, va a ser muy lindo. Vamos a poner 450 sillas. Vamos a tratar de estar cómodos, de estar bien. Vamos a orar para que el clima esté así los 3 días.
Ni que llueva para que no lleguemos, ni que tampoco llueva para que nos incomodemos, ¿verdad? Y vamos a vivir un tiempo hermoso. He estado platicando con Bob Sorge de los mensajes que se van a compartir. Bob Sorge siempre platica conmigo sobre los mensajes que quiere compartir y me platica sobre un nuevo mensaje, me pasa un video, me dice escúchalo, dime qué piensas. Y los 3 mensajes durante viernes, sábado y domingo que Bob Sorge va a estar platicando, va a estar predicando, van a ser mensajes que sin duda van a dejar una huella muy importante en nuestros corazones. El domingo 23 o 24, 23. Domingo 23 de julio vamos a tener solamente un servicio aquí a las 9 de la mañana. No vamos a tener 9 y 12, vamos a tener 9 solamente porque queremos que todos escuchen a Bob Sorge. Recuerden que él no puede predicar 2 veces al día, él solamente puede predicar 1 vez al día y no más de 1 hora porque su voz es muy delgada y se cansa y le duele predicar 1 minuto o predicar 1 hora, a él le causa muchísimo dolor, además de que tiene que estar en el aeropuerto temprano. Entonces vamos a romper los horarios normales de servicio de domingo y nos vamos a ver aquí todo el mundo a las 9 de la mañana para escuchar el mensaje de Bob Sorge, de Dios de parte de Bob Sorge. Amén. ¿Listos con eso? No te vayas hoy sin tu boleto. Sabes que iglesias que tienen solamente 50 personas ya tienen 30 boletos. Personas vienen desde Michoacán, personas nos están hablando desde Texas, Las Vegas, Canadá, y nosotros ni siquiera las invitamos. Entonces usted está aquí, usted agarra su coche, llega, va, pide permiso o falta al trabajo y llega. Y no estoy promocionando la indisciplina e irresponsabilidad, ¿verdad? Usted se sube a un camión por 20 o 30 minutos o 1 hora o 2 horas y llega. Pero hay otras personas que viajan días completos, noches enteras para estar aquí en un evento familiar como lo es Aposento Alto, leyenda. Aposento Alto es leyenda. Ya alrededor de como 18 años realizando este congreso, y el siguiente 2018 para nosotros va a ser un parteaguas. ¿Alguien se puede imaginar Aposento Alto en el Teatro Palco que está aquí frente al Tropo Mágico? ¿Alguien se puede imaginar un domingo en un teatro hermoso para 400 personas en las instalaciones de Palco frente al Tropo Mágico? Ya fuimos a hablar con la administración. ¿Por qué no oramos por eso? Levanta tus manos. Señor, si eso es lo que tienes para nosotros, danos gracia, ayúdanos, permítenos lograrlo, Señor. O si no, danos los lugares en donde vamos a estar haciendo reuniones de manera temporal o esporádica, en donde vamos a poder desarrollar cosas que tú has puesto en nuestros corazones. Gracias y bendice a quien me trajo café. Amén. Salud. Romanos capítulo 16, versículo 25 al versículo 27, por favor. El mensaje de hoy se llama la evidencia de la fe. Ya estamos avanzando en el tema de nuestra pantalla, de nuestra proyección, y para el Aposento Alto tendremos aún más mejoras. Vamos caminando, Dios está con nosotros. Vamos a leerlo. Y aquel que es poderoso para afirmaros, conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin. Mira qué palabras tan poéticas, profundas, llenas de doctrina, de enseñanza, de pasión, de corazón del apóstol Pablo. Según la revelación del ministerio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, versículo 26, atención al versículo 26, pero que ahora, diga conmigo, ahora, más fuerte, ahora, ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme el mandamiento de Dios eterno. Diga conmigo, a través de la Biblia, del Evangelio. Por eso se refiere con las escrituras de los profetas, del evangelio, de la Biblia. Conforme al mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe.
que esta palabra se dé a conocer en todo México, en nuestra familia, en nuestra colonia, en nuestra iglesia, para la obediencia de nuestros corazones a la fe de Jesucristo. Alguien diga amén a eso. Versículo 27. Al único y sabio Dios. Hablamos la semana pasada sobre sabiduría e inteligencia espiritual. Al único y sabio Dios por medio de Jesucristo, porque Él es el único camino, verdad y vida, y nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Así que todo con Dios es a través de Jesucristo. Por medio de Jesucristo sea la gloria para siempre. Amén. Podemos glorificar a Jesús. Increíble. Wow, todo Romanos es el contrato que todo cristiano tiene que leer y firmar antes de comenzar a seguir a Jesús. Si tú no has leído Romanos de principio a fin, tienes que hacerlo tu propósito. Yo me hice el propósito hace 2 años de leer el capítulo 4, donde el apóstol Pablo pone a Abraham como ejemplo de justicia, y me lo propuse leer todos los días por 1 año, 365 días del año. Diariamente leí el capítulo 4 del libro de Romanos, la carta de Pablo a la iglesia que estaba en Roma. Y cada palabra, cada cosa que tú logras entender y estudiar sistemáticamente, llevarlo a una comprensión, es cuando la palabra se hace carne en ti, se materializa en ti, porque es cuando comienzas a vivirla de una manera sin pensarlo. Cultura no es algo que hago, cultura es algo que soy. Y todos debemos de ser culturizados por Dios. ¿Estás aquí conmigo? Siendo culturizados por Dios, entonces yo no pienso para hacer. Yo funciono de una manera natural, funciono de una manera automática. Y el título de este mensaje es la evidencia de la fe. Ahora, dile a tu vecino, la evidencia de la fe es la obediencia. Quiere decir que nuestra obediencia tiene que ir hacia Dios y hacia las personas que Dios nos pone a obedecer. Y la Biblia es un manual de a quiénes, cómo, cuándo, sobre qué tenemos que estar obedeciendo. Todos hemos leído o escuchado alguna vez sobre Hechos capítulo 4 versículo 19, que dice lo siguiente: mas Pedro y Juan respondiendo diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. El apóstol Pedro y el apóstol Juan, principales líderes de la iglesia, junto con Santiago de la iglesia primitiva, les dicen a los hermanos en la fe: juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Ahora, punto número 1, este pasaje muchos lo interpretan de el miembro hacia el pastor, pero estas no eran palabras de los miembros de la iglesia del primer siglo, eran palabras de los apóstoles de la iglesia del primer siglo. Y los apóstoles estaban diciendo a los miembros de la iglesia: juzguen ustedes. ¿A quiénes tengo yo como apóstol de Jesucristo que obedecer primero? ¿A Dios o a ustedes? Y esto era porque, no en este tiempo, pero sí en aquel, la gente estaba acostumbrada a controlar, a manipular, a hacer las cosas como ellos querían, cuando ellos querían, con quien ellos querían. Dile a tu vecino, te están hablando. Entonces, en ese momento los apóstoles dicen: no, eso no va a ser posible, nosotros vamos a obedecer a Dios antes que ustedes. Pero muchos bajo este pasaje dicen: yo voy a obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque muchos justifican su rebeldía con Biblia. Alguien diga ay. Pero hay que estudiar
esta vez y siempre, el pasaje bajo el contexto correcto. Lo primero era no los miembros al pastor, era el pastor a los miembros. Así es el contexto histórico. Y dos, la palabra obedecer, la traducción del griego al español es escuchar con atención. Entonces, lo que realmente los apóstoles Pedro y Juan le estaban diciendo a la iglesia era: no es justo que los escuchemos a ustedes los hombres antes de escuchar a Dios. Tampoco es justo para ustedes como personas, esposos, esposas, empleados, empleadores, que escuchen primero a los hombres que a Dios. La justicia, o sea, lo recto, lo correcto es que escuches primero a Dios que a los hombres. Quiere decir que obediencia significa esto. Levanta tu mano derecha y diga conmigo: escuchar humildemente. Obediencia, cuando tú le dices a un hijo, cuando tú le dices a otro: obedece, no seas desobediente, sé obediente. Dios bendice la obediencia. ¿Cuántos papás les han dicho a sus hijos: Dios bendice la obediencia, hijo, hija, mira, obedece, Dios bendice la obediencia? Realmente no le estás diciendo: yo soy el jefe, yo soy la jefa, yo soy la autoridad, me obedeces porque vives bajo el techo de esta casa todavía y comes de mi mesa. Sino le estás diciendo: escucha humildemente. Y esto es más una actitud del corazón que algo conductual. Yo no quiero que alguien haga lo que yo digo porque es una imposición. Yo quiero que alguien haga lo que yo le aconsejo porque hay una humildad en su corazón para llevar a una acción el consejo que alguien más le está dando. ¿Alguien le puede dar un aplauso fuerte a Jesús? Escucha a Dios primero antes que a los hombres. Ahora escucho a Dios a través de los hombres y mujeres que con una función Él puso cerca de mí. ¿Cómo puedo aprender a escuchar a Dios? Bueno, a través de su palabra que habla mi vida, a través de un mensaje, una predicación que habla mi corazón. Por eso me mantengo atento, por eso hago apuntes, por eso no me levanto al baño, por eso llego temprano. Alguien dese un aplauso por eso, porque Dios está hablando. En este tiempo, como iglesia cristiana, podemos vestir toda la iglesia a su alrededor de una manera o de una forma que distraiga la verdadera importancia del mensaje de la palabra de Dios. Cuando en su tiempo no había edificios, pero había una palabra y la gente iba tras la. No es la iglesia la que no regresa vacía cuando es enviada, es la palabra la que no regresa vacía cuando es enviada. Y hace lo que fue enviada para hacer. Me encanta escuchar la palabra de Dios a través de alguien que no sea como yo, que sea diferente que yo, que venga de otra procedencia de otro lugar como yo. Me encanta escuchar la palabra de Dios porque no es solamente la vasija, sino es lo que contiene la vasija lo que va a bendecir mi vida. ¿Estás aquí conmigo? Vamos, alguien levante sus dos manos y diga: Señor, quiero amar tu palabra sobre todas las cosas. Un buen ejemplo sobre obedecer y cómo la obediencia tiene que ver con el escuchar la voz de Dios es Génesis 22:18 y es Abraham. Y Dios le dice: en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Vamos, ponle la mano a tu vecino y dile: en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por cuanto qué? Porque por cuanto obedeciste mi voz. Quiere decir que la razón por la que Abraham recibió el título de padre de la fe va totalmente relacionada con obediencia. La evidencia de mi fe, la evidencia externa de mi fe tiene que ver con la obediencia interna de mi corazón. Obediencia y fe están
íntimamente, entrañablemente entrelazadas. Ahora, la frase de estos versículos de Romanos, no de Pedro y Juan, sino de Romanos que leímos al principio, es la obediencia de la fe. Diga conmigo, la obediencia de la fe. En estos versículos, Pablo nos habla de que la gloria del único y sabio Dios es a través de Jesucristo, y esta gloria, diga conmigo, la gloria del único sabio Dios es la meta de todas las cosas. No te escuché decirlo. Levanta tus manos y diga conmigo, la gloria del único sabio y Dios es la meta de todas las cosas. El deseo de Dios es que su gloria llene toda la tierra. Es que el ser humano, su creación, vuelva en obediencia a su creador, y esto se logra a través de creer, fe, tener fe. El mismo Romanos dice que por misericordia. ¿Por qué por misericordia? Porque Él me vio primero, Él me amó primero, Él me perdonó primero, Él me deseó, Él me quiso primero. Misericordia es que Dios es primero en mi vida que yo en la suya. O al revés, yo soy primero en su vida que Él en la mía. Que Él antes de la fundación del mundo ya me había puesto nombre y yo todavía ni siquiera conocía el suyo. Misericordia es eso, que por misericordia soy justificado mediante a la... Dile a tu vecino, vamos a leer Romanos. Mediante a la fe. ¿Y mediante a la fe en quién? Diga conmigo, en Cristo Jesús. Por eso todo el mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Él es mi oficial de aduana. Él es mi oficial de migración. Él me dice, entra al reino de mi Padre a través de mi sacrificio en la cruz. Y cuando eso sucede, Jesucristo cumple la meta suprema sobre todas las cosas, porque no es por obras para que el hombre tenga de qué gloriarse, sino es por fe. La gracia facilitadora de Dios, y al final de los días, quien está sentado en su trono, quien recibe la gloria por los siglos de los siglos, a quien se canta santo, santo sin parar por toda la eternidad, delante del cual toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa, es Él, no soy yo. Y Él se place en compartir su gloria con alguien pecador como tú y como yo. Entonces la obediencia de la fe va totalmente relacionada con darle la gloria a Dios. Esto es porque cuando la fe en Jesucristo produce obediencia, entonces el Padre se glorifica en los hijos obedientes. El Padre solo se va a glorificar en los hijos de obediencia. Alguien que me ayude con el piano. ¿Estás aquí conmigo? Por eso el versículo 25, y no estoy terminando, dije, apenas iba empezando. ¿Qué pasó con el pastor? El versículo 25 inicia diciendo que Él está dispuesto a fortalecernos. Levanta tu mano derecha y repita conmigo: Él fortalece mi fe. Fíjate, escucha bien, no dice Él fortalece mi cuerpo, que el Salmo dice Él nos dará fuerzas como las fuerzas del búfalo. Sí, Él fortalece nuestro cuerpo, pero Pablo no está haciendo referencia a eso. Pablo está diciendo Él fortalece nuestra fe. Aunque tener fe en Jesucristo es tan básico para ser salvos, muchas veces tú y yo podemos ser débiles en nuestra fe. ¿Y por qué somos débiles en nuestra fe? Porque somos débiles en nuestra obediencia. Y alguien me puede decir, yo nunca dejo de creer en Jesús. No, no te estoy diciendo que tener fe es creer en Jesús, y no tener fe es dejar de creer en Jesús. No.
Le estoy diciendo de una fe con obras, una fe. Alguien que tiene fe sirve, alguien que tiene fe da fruto, alguien que tiene fe hace, alguien que tiene fe se mueve, alguien que tiene fe predica, alguien que tiene fe hace discípulos, alguien que tiene fe ora por enfermos, alguien que tiene fe mueve montañas, alguien que tiene fe no puede guardar silencio, alguien que tiene fe es luz visible, notorio, presente. Quiere decir que si en mi colonia no saben que yo soy un predicador, pastor de la palabra de Jesucristo, entonces he fracasado en la evidencia de mi fe. Si tú no puedes escuchar 40 minutos de una predicación en domingo, ¿cómo puedes esperar que alguien te abra la puerta de su casa, te invite a su sala, te escuche con humildad y que tú le prediques la palabra de Jesucristo por 2 horas? La obediencia es el medio por el que Dios hace todas las cosas, no solo en la tierra, sino en el cielo. Porque la razón por la que el cielo se divide, ¿recuerdan eso? Es por la desobediencia de ¿quién? Acá conmigo, es por la desobediencia de ¿quién? De Satanás, antes Luzbel. Y su obediencia provoca, su desobediencia provoca que haya una división en el cielo. La debilidad a tu vida viene cuando entra la desobediencia. La fortaleza, levanta tu mano derecha conmigo y diga: la fortaleza de mi vida sale cuando entra la desobediencia. Ya no tienes ganas, ya no tienes ánimo, ya no estás igual de motivado, motivada, estás confundido, quieres hacer cambios que no son sabios, prudentes, que tal vez ni siquiera vengan de parte de Dios, porque estás débil. Y Pablo nos da una esperanza al respecto y dice: Él fortalece nuestra fe. Alguien levante su mano y diga: Señor Jesús, fortalece mi fe. Hoy necesito salir fuerte en mi fe, y voy a salir fuerte en mi fe siendo obediente a ti. Y 2, Dios es glorioso. Lo primero es: Dios fortalece mi fe. 2 es: Dios es glorioso. ¿Y cuál es la vía, el camino por el que Pablo expone que esa fortaleza va a llegar a nuestras vidas en momentos en el que nuestra fe se debilita? Diga conmigo: el evangelio de Jesucristo. No te escuché, con voz de predicador. El evangelio de Jesucristo. Leyendo la palabra, amando la palabra, comiéndote la palabra, metiéndote la palabra al corazón, poniéndote a Jesús en la frente, su nombre en la frente. Acá adentro tiene que estar lleno de la palabra de Dios. David decía que debíamos de meditar de día y de noche en su palabra es viva y más cortante que una espada de... Memorizar la palabra te hará más eficiente en tu trabajo. Alguien diga amén. Memorizar la palabra te hará una persona más mansa y humilde. Alguien diga amén a eso. Memorizar la palabra te hará una persona más inteligente y sabia espiritualmente. Memorizar la palabra te hará relevante en todo lugar en el que seas importante. Memorizar la palabra es la mayor riqueza que tú y yo podamos lograr aquí en esta tierra, en medio de problemas y situaciones, pero con la palabra metida en el corazón. Alguien diga amén. A veces sin dinero en la cartera, pero con la palabra en la mente, hablando con salmos. Hablo con salmos porque de la abundancia del corazón habla la boca, y mi corazón no está llena de otra cosa que no sea la palabra de Dios. Por eso el evangelio fortalece mi fe para que yo y tú podamos vivir vidas obedientes. No escuché un aplauso de hijos que quieren agradar al Padre con su obediencia. Levanta tu mano derecha conmigo y diga: el Padre no se glorifica solo porque yo crea en Él.
El Padre se glorifica porque yo lo obedezca. El católico cree pero no obedece. Bueno, no muchos, no todos. El religioso, la palabra correcta, perdón, es religioso. El religioso cree pero no obedece. Obedece. Por eso Pedro y Juan dijeron: no es justo. Ya no es justo. Y no es correcto en una justicia celestial ni en una justicia terrenal obedecer, o sea, escuchar con humildad más a los hombres que a Dios. Te quiero decir lo siguiente: no hay plena obediencia en el corazón en el que no está la palabra de Dios. Yo no le quiero meter a mi hijo José Gadiel en el corazón mis reglas, le quiero meter en su corazón la palabra de Dios, porque la palabra de Dios lo hará obediente a los principios de vida que establezcamos como padres en nuestra casa. Debemos de estar llenos de la palabra de Dios. La obediencia es un seguro para nuestro futuro. Levanta tu mano derecha y diga conmigo: no tengo que entender para obedecer, tengo que obedecer para después entender. Es más, lo voy a mejorar, porque tal vez entender es una cosa y tener entendimiento de las cosas es otra. Y diga conmigo: no tengo que entender para obedecer, tengo que obedecer para tener entendimiento. La persona falta de entendimiento es ciega, es sorda, es muda. Sus sentidos espirituales están fríos, o sea, muertos, congelados, no tienen movimiento. La desobediencia está llena de palabras argumentarias. La desobediencia está llena de peros. La desobediencia está llena de explicaciones. La desobediencia está llena de me quedé dormido. La desobediencia está llena de vi el mensaje, pero se me olvidó contestarlo. La desobediencia está llena de me quedé, le sigo, le paro. Vamos a poner una lista en redes sociales de los argumentos más populares de los cristianos. Es que el pastor no me ayudó. Alguien diga: ay. Es que la iglesia ya no tiene más que ofrecerme. ¿Le sigo o le paro? Es que Dios me está poniendo alas para que vuele, me está hablando de a dónde tengo que ir y cosas nuevas que tengo que hacer. Cuando Dios te envía a través de un presbiterio. Y un presbiterio es un grupo de autoridad dentro de la iglesia. Si el presbiterio no te envía y después a los que eres enviado te confirman como alguien verdaderamente enviado, entonces Dios no te está enviando. Y si Dios no te está enviando, no sé quién te está enviando. El poder del enviado está en quien lo envió. Llega un embajador a ¿dónde? Díganme un país. China. Y llega de México a China. Y llega y se para, imagínate, en las oficinas gubernamentales, ¿no?, de la capital de China. Y llega y le dice: soy el embajador de México. Y el embajador de México hace una llamadita y dice: aquí está, ¿cómo le vamos a llamar a ese hombre? Kevin. Ese nombre no es mexicano, ese nombre es Juan. Ese sí es bien mexicano. Jefe de seguridad, aquí está Juan, no está en la lista, dice que es embajador de México. No, pues entonces el jefe de seguridad le llama al de la oficina administrativa: aquí está un tal Juan que dice que es el embajador. No lo conozco, yo no veo nada, nadie me notificó que venía Juan, el embajador de México a China. Y le llama así sucesivamente hasta el máximo nivel superior y dice: corran a ese porque es un farsante. El embajador de México ni vino ni se llama Juan, échenlo fuera.
el poder del enviado viene de quien lo envió. Hola. Si nadie envió a Juan, Juan no tiene poder como embajador en China. Pero ¿qué pasa si se llama Lupillo? Y cuando llega el jefe de seguridad, ya lo espera con una caravana. En el aeropuerto le dan la bienvenida porque alguien notificó su llegada. En lo espiritual, cuando vayas a abrir un negocio, asegúrate de que una autoridad espiritual, tu pastor, quien tiene autoridad sobre tu vida, anuncie lo que va a pasar en tu vida. Porque cuando un pastor anuncia lo que está por seguir en tu vida, entonces eso toma una posición de esperarte, una posición de recibirte con gala, una posición de decir: oh sí, yo ya te estaba esperando porque alguien te había enviado desde antes. Oh sí, el empleo es tuyo porque alguien te anunció antes de que tú llegaras a pedirlo. Oh sí, la salud es tuya porque alguien te anunció antes de que tú llegaras. En el momento en el que la persona comienza a hacer planes sin primero hablar con su pastor, hablar con su papá, me refiero a casa, hablar con su jefe en el trabajo, hablar con su autoridad establecida por Dios, su corazón empieza a estar dividido. Y no podemos estar unificados por fuera, pero divididos por dentro. ¿Le seguimos o le paramos? Romanos 13:1: sométanse toda persona a la autoridad superior, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esta es una palabra riquísima. Someterse significa ser persuadido. Dile a tu vecino: ser persuadido. Y ser persuadido tiene que ver no con una obediencia a ciegas, tiene que ver con una obediencia con discernimiento. Yo como pastor, que Dios me guarde de pedir una obediencia a ciegas. Y cuando digo cosas como obedece, no tienes que entender para obedecer, sino obedece para tener entendimiento, no estoy diciendo haz lo que te digo aunque vaya en contra de todo lo que tú creas, sientas, tengas, hagas. No. Eso sería una dictadura, no un liderazgo. El mayor nivel de un liderazgo en tu casa es el de influencia. Hoy nuestra generación no sigue reglas, hoy nuestra generación sigue ejemplos. ¿Estás aquí conmigo? El someterse tiene que ver con obedecer con entendimiento. Por eso la Biblia y el mismo apóstol Pablo, las iglesias de aquel tiempo ponían las bases y decían: juzguen las palabras, pónganlas en balanza. Yo siempre he dicho: nunca hagas algo si no me viste o alguien más me vio hacerlo antes. Si yo te voy a pedir que llegues temprano, es porque yo soy una persona que llega temprano, que tiene la trayectoria y el testimonio de llegar temprano. Si yo te pido que diezmes y ofrendes, es porque tengo la trayectoria, el testimonio de ser un diezmador y un ofrendador fiel. ¿Estás aquí conmigo? Porque tú solo puedes llevar a alguien a un lugar en el que tú hayas estado antes. No puedes dar algo que no tienes. No puedes exigir algo sobre lo que no tengas credibilidad. Los papás hoy en día, los pastores hoy en día, hemos perdido algo que se llama credibilidad. Hijo, recoge el cuarto. Pues sí, pero tú tienes un desorden en tu cama, papá. Y tal vez el hijo no te lo diga, pero sí lo piensa. Y lo importante no es si lo dice o no, lo importante es que lo piense. Ahorita lo piensa y no lo dice, pero en el futuro lo va a decir sin pensar. Y va a ser tontería y media. ¿Estás aquí conmigo? Los hijos no son buenos para escuchar, pero son buenos para copiar. ¿Qué van a copiar de ti tus hijos? Yo tengo como pastor que decidir ahora.
¿qué quiero que tú copies de mí? ¿Qué quiero que tú hagas como yo hago? Yo quiero que trates a tu esposa como yo trato a la mía. Alguien diga amén. Yo quiero que ames al Señor como yo amo al Señor. Yo quiero que tú le sirvas a Dios como yo amo a Dios. Yo quiero que tú te entregues por otros como me ves entregarme por otros. Yo quiero que tú hagas el mejor esfuerzo en tu capacidad, pero tu mejor esfuerzo, como ves a mí, hacer mi mejor esfuerzo. Porque Pablo dijo: imítenme a mí como yo. No que Pablo fuera como Dios, sino que todos los días intentaba hacerlo. Me encanta la gente que lo intenta. Me encanta la gente que lo intenta. Inténtalo. Prueba a Dios en eso. Prueba a Dios en la obediencia de tu corazón. Escucha humildemente. Deja que tu padre en casa. Por eso es tan importante que el papá bendiga a los hijos cuando se vayan a casar. Por eso es tan importante que cuando el hijo vaya a tomar una decisión de qué carrera, hacia dónde quiere ir, qué quiere hacer, en qué trabajo va a estar, considere a sus papás. Porque no es una cuestión de reglas, es una cuestión de honra. Y la vida fluye a través de el honor. Se trata de que en la multitud de consejería hay sabiduría. Y Señor Jesús, yo deseo más sabiduría que todas las riquezas de este mundo. Prefiero quedarme en obediencia que irme en desobediencia. Prefiero lograrlo en 5 años en obediencia que lograrlo en 6 meses en desobediencia. La desobediencia, para no bajes tus manos, aparentemente acelera los tiempos, pero es un engaño, es ficticio, no es real. La desobediencia acelera momentáneamente y después te hace cautivo de tus propias acciones rebeldes. Pero la obediencia te hace estar en el sazón, en el tiempo, en el kairos, en el lugar, en el momento, con las personas correctas a tu alrededor. Alguien diga amén a eso. Un hijo obediente regocija el corazón del Padre. Obediencia es cuán conectados están nuestros corazones. No es hacer lo que yo quiero, no es hacer lo que tú quieras para quienes te tienen que obedecer. No, obediencia es cuán conectados están nuestros corazones. El inconverso no puede obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no está ¿dónde? ¿Por qué no pueden obedecer a Dios? Aunque quisieran hacerlo, no pueden. ¿Por qué? Porque Dios no está acá. Tú no has podido obedecer a Dios en cosas que Él te ha dicho, que tú has escuchado, que tú sabes, que la Biblia habla al respecto. Es porque en tu corazón tiene que estar Dios. Amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El padre que es recto y da buen ejemplo a sus hijos, es muy probable que sus generaciones también sean obedientes a Dios. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob van a decir tu nombre, el nombre de tus hijos y el nombre de los hijos de tus hijos. Porque de algo te tienes que asegurar: de que tus generaciones sean obedientes a la palabra de Dios y a las autoridades que Dios establezca aquí en la tierra. Vénganse la alabanza. Ya llegó. ¿Cuántos años tenía? Como 14 años, 15 años de edad. Y estábamos en un edificio de 2 plantas, unas escaleras muy empinadas. Guardábamos los instrumentos en una casa que estaba allí. Y yo llegaba 2-3 horas antes del servicio para bajar la batería. Yo la limpiaba, yo la acomodaba
Bueno, todavía voy y le compro sus juguetes a Ramiro a la tienda de música. Me llevé a mi hijo. Es un honor, un placer. Me llevé a mi hijo a Metrópolis, a una tienda de música en el centro. No se quería ir. Estaba feliz. Y yo bajaba la batería, la acomodaba, la limpiaba, le ponía todo para que el baterista, el servicio empezaba a las 7 y el baterista llegaba a las 7:15. Y todavía llegaba y me decía, ¿quién acomodó la batería? Y yo le decía con una sonrisa, yo esperando que me dijera algo, un sentido de aprobación. Él era el baterista, yo lo veía tocar y yo quería tocar como él. Yo solamente era quien acomodaba la batería. Un chaparrito flaquito, todo desnutrido. O sea, yo estaba que volaba y el aire y soplaba y yo volaba, ¿verdad? Y cargaba el bombo grandote desde 2 plantas altas y toda la cosa, y volteaba y me decía, pues la acomodaste mal. Lo quiero volver a ver para bendecir su vida. Y nunca se me va a olvidar. Yo me subía al carro de mis papás llorando después de los servicios. Llorando literal. Llorando, a mis 15, 16 años. Me subía llorando y mi papá me decía, ¿qué tienen? Y yo le decía, es que no me dan un lugar. Parezco que ellos vienen una vez a la semana por 2 horas y yo aquí vivo. Y literal, nosotros salíamos de la escuela a las 2 de la tarde, nos llevaban a la iglesia, comíamos en la iglesia y nos dejaban ahí con uniforme. Yo andaba con uniforme de la escuela o del fútbol toda la tarde en la iglesia, 4 o 5 días a la semana, y llegábamos a casa y vivíamos bastante lejos, como 1 hora y media de camino en carro, hasta las 11, 12 de la noche. Y así todos los días. Yo hacía la tarea en la iglesia, yo dormía en la iglesia, a veces me bañaba y me cambiaba en la iglesia, comía en la iglesia. Y yo le decía a mi papá, y este anda en pecado y me dice que yo no puedo tocar. Entonces un día se divide la iglesia. Ya lo contó el otro día mi papá, ¿verdad? Se divide la iglesia y junto con la familia con la que se dividió la iglesia se fue el baterista. El único contento de que se había dividido la iglesia era yo. Yo sí tenía entendimiento de las cosas porque ahora yo era el baterista. Yo era el baterista. Porque las pérdidas para los desobedientes son las ganancias para los obedientes. Y mi papá no me seguía el rollo, Jamás vi que mi papá llamara a un líder y le dijera, dale lugar a mi hijo. Jamás. Y yo era bien metiche. En esta iglesia, en este auditorio, aunque muy diferente, yo era bien metiche, yo era bien mandón. Yo quería que todo el mundo hiciera, yo quería meterme en todo, yo quería opinar en todo, y nadie me hacía caso. Porque escúchame, cuando nadie te hace caso es porque no es tu hora para dar órdenes, es tu hora para obedecer. Gente quiere que lo obedezcan sin antes haber obedecido. Aún ahorita mi vida, la vida de las personas que más quiero, admiro y tengo en mi círculo personal son personas obedientes. Pídele a Dios entendimiento para obedecer. Obedece su palabra, obedece sus mandamientos, escucha humildemente su voz. Mi papá jamás dijo, a ver, líder, venga para acá. Él es mi hijo, él aquí ha pagado el precio, él aquí ha estado conmigo desde chiquito, así que déjenlo hacer lo que él está diciendo que necesita hacer. Jamás, al contrario, me decía, gánatelo. Cuando yo empecé a pastorear hace 7 años, la gente no me pedía citas, yo le pedía a la gente citas.
todavía lo hago muchas veces, pero yo buscaba a la gente. Yo no sé si a alguno de ustedes les tocó, pero lo hice bastante porque la gente no se acercaba a mí. No era el tiempo para que ellos se acercaran a mí, era el tiempo para que yo me acercara a ellos. Ahora hay diferentes formas de ganarse el corazón. Hay diferentes formas de ganarse el corazón. A veces tú no conoces a la persona, tal vez tú nunca has recibido una llamada de la persona, pero tu corazón está ligado al de la persona. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Pregúntame, ¿por qué? Porque Dios creó una unión espiritual. Yo creo en una iglesia de 10, 20 mil personas, que un día la vamos a tener. Alguien diga amén a eso. Y que tal vez usted, como estuvo desde este tiempo conmigo, me va a conocer, se va a acercar, me va a hablar por teléfono. Espero nunca cambiar de número telefónico, a menos que me llamen y me ofrezcan una mejor plan por otra compañía telefónica. Que eso hacen siempre. Pero va a haber personas que no, que tal vez pasen años sin que puedan tener un contacto conmigo. Pero eso no quiere decir que los corazones estén desconectados, porque los corazones se conectan a través de propósitos. ¿Cuál es el propósito por el que estamos conectados? Alguien me dijo: me voy a ir de la iglesia, pero quiero seguir siendo tu amigo. Y yo le dije: pues es un buen deseo y yo también lo quiero tener. No es pecado tenerlo, pero lo veo poco probable, porque nuestros corazones se unen según los propósitos de Dios para nuestra unión. Toda amistad tiene que tener un propósito divino. Toda relación tiene que tener un propósito divino, porque no somos personas que caminamos sin propósito. Somos personas que caminamos con un destino. Mi propósito es lo que hago, mi destino es a dónde voy. Y una persona sabia decide con quién quiere ir hacia allá y a quién va a dejar estar cerca de él, de ella. Obediencia. Hijos obedientes. Nuestros corazones pueden estar unidos como congregación, como familia espiritual que somos, no porque nos veamos todos los días. Corazones conectados a veces no tienen que ver con estar en la misma posición geográfica, en el mismo cuarto o habitación. Tiene que ver con el propósito que nos une. Y el propósito que nos une como iglesia El Vergel es amar a Dios, crecer en su palabra, servir a la iglesia y al mundo. Es ser vidas creciendo. Y ese propósito que nos une de darle la gloria y la honra a Dios a través del fortalecimiento de nuestra fe, que es en el Evangelio eterno, escrito en 66 libros, conformado por una colección que se llama Biblia. Y esa es la evidencia de que somos cristianos. Esa es la evidencia de que hemos creído en Jesucristo, que somos obedientes y obedientes hasta la muerte. Vamos, no deje de aplaudir, póngase de pie conmigo. Cierra tus ojos un momento.